Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este jueves. Es jueves de gobernanza en La Báscula con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Gusto saludarte. Buenas tardes. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, vamos a hablar de temas que son importantes, pero a veces también pues seguimos, se siguen publicando estudios, análisis a nivel nacional, a nivel internacional, en los que desgraciadamente el país pues no sale bien ubicado. Francisco, como en esta ocasión, nuevamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, presentó los resultados del índice de percepción de la corrupción. Esto realizado también junto con Transparencia Internacional, y resulta que aquí, pues como siempre, estamos en el lugar 105 entre 176 naciones. En este, pero luego vamos a ver otro donde estamos desgraciadamente en primer lugar, ¿no? Francisco, cuando menos en los lugares, estamos en el último lugar, ¿no?, de los más corruptos en la OCDE, de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que son pocos, y en este, que es a nivel global, pues estamos en el lugar 105 del 176. ¿Qué te dicen estos estudios? Pues es una mala noticia para nosotros, mexicanos, ciudadanos, que estemos en un lugar tan malo. Y yo siempre tenía un cálculo, decir, siempre estamos como en el fútbol más o menos, no podemos ser de otra manera. A media tabla. Media tabla, el lugar 13, 14, 12 cuando nos va muy bien, 15 cuando andamos de malas. Pero ahora sí nos fuimos muy abajo en esta puntuación. Pero desafortunadamente nosotros como país damos estos resultados, ¿no? Aunque esto se refiere también a una percepción de corrupción, y tanto oficial pero también privada. Sí, claro, ¿no? ahí está. Entonces allí ya no podemos echarle solamente la culpa digamos, a la maquinaria estatal, ¿no? Sino también a las empresas privadas, a los ciudadanos que de alguna manera contribuimos, a veces conscientemente, a veces inconsciente, a veces aunque no queramos, estamos en esta dinámica. Pero el resultado es muy malo, y yo insisto que más que malo, triste, ¿no? Porque nos nos expone, nos hace ver una realidad tremenda, a pesar de las medidas que hemos tomado, que la Administración Federal ha tomado en el último par de años. Sí, efectivamente, el Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, también la Ley de Transparencia, que puede coadyuvar un poco a disminuir los índices de corrupción que se tienen. Por cierto, una buena noticia, cambiando un poquito de tema, la Ley de Transparencia, todo el sistema de transparencia del país está en el número 1 a nivel mundial. Esa es una buena noticia que quizá abundaremos en otras emisiones. ¿Qué te parece? Sí, pero también tiene relación con esto, porque... Sí, claro. Porque entonces hemos hablado... Tenemos una ley de avanzada, pero a lo mejor no la sabemos utilizar, ¿no? Sí, ese es lo triste, ¿no? Y hay dentro de enemigos internos para frenar esa ley. Nos ha costado mucho trabajo acordarla, sacarla, votar a favor de esta ley, pero todavía no vemos los beneficios y las bondades de esa ley, al menos en este estudio que hace la OCDE y en las encuestas que también hemos comentado aquí de percepción de una corrupción alta. Así es, porque de nada sirve tener una ley que es la mejor a nivel mundial en materia de transparencia, cuando todavía la plataforma del Sistema Nacional de Transparencia no está funcionando correctamente. Y esto lo sabe el INAI y el ITEI aquí, ¿no? Esto es de sobra conocido. Entonces, de nada sirve tener eso. Sí, bueno, la herramienta para hacer valer esa ley, pues no está operando como debe ser, ¿no? Bueno, a pesar de las reformas constitucionales, como que ya comentamos, de los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción, México está en el último lugar entre los 34 países miembros de la OCDE. Insisto, está en el 105 a nivel mundial de 176 evaluados por Transparencia Internacional. En la OCDE es el último lugar. Además, los niveles de percepción de la corrupción ubican al país en la posición 17 de entre las 20 economías más importantes también a nivel global. Es otra medición, también ahí estamos, casi en el último lugar, ¿no? Sí, esto es interesante porque no es solamente una escala, que generalmente decimos eso, bueno, una no nos da una idea general, pero aquí en las varias mediciones que se han hecho, salimos mal, o sea, muy por debajo, salimos tercer lugar, pero de abajo hacia arriba. Entonces, primero, lo que tú dijiste, en una encuesta o en un estudio
a nivel de más de 100 países estamos mal ubicados. En los miembros de la OCDE, que son 34 si mal no recuerdo, estamos en último lugar. Y en los G20, ¿no? las 20 economías más poderosas que no todos están en la OCDE, es el caso de Rusia, por ejemplo, salimos muy mal librados también. O sea que por donde midamos es una asignatura pendiente, pero muy mal planteada, no es a media tabla o pasar de panzazo, no, mal, reprobados. O sea que si hiciéramos un símil con el fútbol, si México estuviera, que serían como las Chivas ahorita, ¿no? O sea, casi en el último lugar, ¿no? ¿O cómo? No tanto, no tanto. No lo sé. Pero yo sé que tú le vas a las Chivas, Francisco. No, son calumnias tuyas. No, pero salimos muy mal, salimos reprobados, no es así a media tabla, panzazo, no, reprobados. Pero una reprobación rotunda y contundente. O sea, casi que estaríamos a punto de irnos a la primera A. No, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol, que son 20 países, 30, no sé cuántos, en último lugar. Así de sencillo. Fíjate, en el G20, por ejemplo, donde las 20 economías más poderosas del mundo, en el que México está en el lugar 17, únicamente estamos por encima de Argentina y de Rusia. Aquí sí le ganamos a Argentina, pero en forma negativa. Pero no, yo prefiero ganarle allí que nos metan 20 goles, no, a mí no me importa, pero allí sí. Esto tiene consecuencias más graves, creo yo, ¿no? Sí, claro. Y no, muy mal librados. Fíjate, de esta tabla está México 17, Argentina 18 y Rusia 19, ¿no? Sí, es de que así está. Y bueno, y la misma situación ocurre cuando se comparan estos resultados con las economías emergentes como Brasil, India, China, Sudáfrica, Nigeria y Turquía. El país está en el 7º sitio entre estos 9 estados, igual, ¿no? Igual. Ahí está otra evaluación. Ahí está, o sea, si lo movemos en diferentes gradaciones, otras evaluaciones, salimos mal parados. No hay manera de mejorar, un lugar dependiendo de con quién nos comparemos. Oye, ahí te va otra medición también. Sí, si se compara México en niveles de corrupción con los países que firmaron el Acuerdo Transpacífico recientemente, nuestros nuevos socios, únicamente estamos encima de Vietnam, o sea, estamos en el penúltimo lugar. Sí, es decir, Filipinas está arriba de nosotros. Está arriba de nosotros. Oye, pero con ese presidente que tienen Duterte, que a todo mundo quiere matar, pues cualquiera dice, pues ahí muere, ¿no? Sí, mejor no cometer actos mejor no cometer ilegales actos de corrupción. o corrupción. ¿Cuáles son los costos de la corrupción precisamente? Bueno, se estima que al menos 100,000 millones de dólares al año es el costo de la corrupción en el país. A este mal se le ve, pero así como cuesta esto también, hay mexicanos que consideran que es como algo cultural. Acuérdate que el exsecretario de la Función Pública dijo una vez que esto forma parte de la cultura. El presidente recientemente hizo una declaración más o menos en los mismos planteos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, básicamente fue lo que dijo en el tema de corrupción el presidente, ¿no? O sea, básicamente cuando se habla de cuestiones culturales parece ser que en realidad así los mexicanos lo aceptan, porque si bien cuesta 100,000 millones de dólares al año, la mayoría considera que ve a este mal, la corrupción, como es el aceite que mueve la maquinaria económica, el engrane del sistema de justicia y el factor para que las cosas funcionen. Y bueno, cuando sigamos pensando de esta manera, pues cualquier esfuerzo oficial, privado o incluso personal, pues no va a funcionar, ¿no? Claro. Por supuesto que hay sí podríamos decir una cultura, ¿no? De una propensión porque es más alto, pero tiene que ver con muchísimos factores, los hemos dicho aquí en varias ocasiones, pero tiene que ver también con cómo está diseñada la maquinaria institucional a los 3 niveles, federal, estatal, el bajo profesionalismo de los servidores públicos, al no ver un sistema profesional, ¿no? para el reclutamiento de los servidores públicos, y es más a discreción, etcétera, no se puede, no hay manera de poder superar. O sea, son muchos los factores y se tiene que atacar frontal, y también ya lo hemos comentado en otras ocasiones, y debemos también tener presente que esto va para muchos años. Esto se ha incrustado durante muchos años y nos va a costar, si empezamos ya de ahora, nos va a costar años desmontar toda esta trama, ¿no?
como está diseñado el sistema, que es proclive o favorece a actos de corrupción. Sí, que sigan estas prácticas. Y bueno, también las estimaciones del Banco Mundial señalan que la corrupción le cuesta a México 9% del Producto Interno Bruto. Eso es una barbaridad. Eso Imagínate. Volvemos a ver, ¿qué significa el 9%? Lo hemos dicho. ¿Cuánto se aplica a investigación y desarrollo para llevar una vanguardia tecnológica, científica en México? 0.5%. O sea, y entonces gastamos 10 veces, 15 veces más, o es más costosa la corrupción que la inversión en ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología. O sea, esas son las proporciones que tenemos. Oye, otra proporción, también por ejemplo el 9% del Producto Interno Bruto de cada año, que es lo que cuesta la corrupción en el país, según estimaciones del Banco Mundial, es decir, más o menos 2 puntos más que la fortuna que tiene Carlos Slim, ¿no? Que está considerado como uno de los hombres más ricos del mundo. Pero todavía esto es 2 puntos más de la fortuna que tiene Carlos Slim. De ese tamaño es el nivel de la corrupción, de ese tamaño es el costo de la corrupción en México. Sí, entonces de aquí podemos sacar esa moraleja, es que no hay fortuna, no hay finanzas públicas que soporten una corrupción de esta naturaleza, ¿no? Es lo más costoso. No sé si comparamos con proporcionalmente cuánto se invierte en seguridad o en otras materias, salud, prevención de la salud, etcétera, es mucho menos que lo que gastamos en corrupción. Entonces, si atacásemos frontalmente a todos los niveles la corrupción, no solo viene un empoderamiento de nosotros los ciudadanos, sino también una corrección en las finanzas públicas, si vemos la proporción de lo que nos cuesta. Que representa, exactamente. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el doctor Francisco Hernández Lomelí, Jueves de Gobernanza. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en este Jueves de Gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Y bueno, imagina, Francisco, que en el utópico caso, y no digo hipotético, sino utópico, porque es como más irrealizable, ¿no? De que no hubiera corrupción y este 9% que cuesta la corrupción en el país, 9% del PIB, la mitad se destinará a ciencia y tecnología, la otra mitad también para reforzar presupuestos en educación. Otra cosa sería el país. Sería, ¿no?, otro país. O si lo comparamos, decimos con orgullo, este año llegaron 34 mil millones de dólares en inversión extranjera directa. O sea, es la tercera parte de lo que gastamos al año, o el costo al año de corrupción. Esas son las proporciones. Sí, y bueno, los pasos a seguir, pues hay diversas cosas que tienen que hacer. Se debe combatir la corrupción desde el punto de vista institucional, combatir la impunidad, que eso es lo importante, porque ciertamente igual la corrupción no se va a erradicar de un día para otro, ni se va a eliminar al 100%. La corrupción es que existe en todo el mundo. La diferencia es que en muchas partes del mundo se castiga la corrupción y aquí pues no pasa nada. Los niveles de impunidad sí lo dicen. Más de 90% de impunidad hay en el país, y es otra medición en la que estamos en últimos lugares, ¿no, Francisco? El factor cultural, que también lo consideran aquí como uno de los principales motivos por lo que prevalece la corrupción. De acuerdo, son varios, pero están relacionados todos, ¿no? Sí, claro. Es decir, si tienes un país en donde la impunidad es muy alta, hay corrupción. Es decir, es un país en donde tiene problemas de corrupción a todos los niveles, ¿no? Si es un país poco transparente en materia de transparencia pública, de rendición de cuentas, hay problemas de corrupción, son indicadores importantes, por eso van todos ligados y por eso es importante mencionarlos. Efectivamente. Bueno, hay otra medición todavía más en estos temas de corrupción, Francisco. El Foro Económico Mundial colocó a México en la 13ª posición de las naciones más corruptas del mundo, y en primer lugar de esa lista si se excluye a los países menos industrializados, ¿no? Ahí está otra medición, y de acuerdo con el foro, el factor que precisamente impulsó a México hasta el primer puesto es el crimen organizado. Ahí está el narcotráfico, otro de los principales problemas. Y entre las 10 naciones más corruptas de la clasificación, 5 son latinoamericanas y pues rebasan a México. En una escala entre el 1 y el 7, en la que a mayor transparencia, más alta es la puntuación obtenida, México está con tan solo 2.5%. 2.5.
ahí estamos, ¿no? Todos estos indicadores van ligados. O sea, no puede haber un país que digas es transparente, pero también es muy alta la corrupción. No, porque van ligados. A mayor transparencia habrá menos, ¿no? A una mayor o a una menor impunidad, por supuesto que hay mayores percepciones de un bienestar y menos de percepciones de corrupción. Es decir, todo va a un país inseguro. Es que hay corrupción, ¿no? Porque en un país seguro también coincide que los países más seguros también son los países en que menos problemas de corrupción tienen, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, esto que mencionamos también forma parte de una revisión de una organización suiza que se llama Business Insider. Y bueno, pues aquí ellos lo ubican precisamente con 2.5 de acuerdo con esta revisión de este organismo suizo. Y las naciones latinoamericanas que no son miembros de la OCDE y superan a México en corrupción son Venezuela, ese es el más corrupto de América Latina, con 1.7 en esta escala que mencionamos de Business Insider. Bolivia tiene 2, Brasil y Paraguay con 2.1, República Dominicana con 2.2 y luego seguiría México con este 2.5 que te mencioné. Ahí está en el símil con el fútbol, ¿no? Digo, si sacas a Brasil, pues estamos ahí en la CONCACAF, somos los países con problemas de corrupción, ¿no? Y bueno, estos índices que menciona Business Insider se obtuvieron basados en una encuesta realizada a 15,000 líderes de negocios de 141 economías mundiales. O sea, que ellos hacen negocios en estos países y son los que califican a estas naciones. Eso es lo trascendente también de estos estudios. ¿Por qué? Porque los inversionistas extranjeros o los grandes inversionistas globales, vamos a decirlos así, dicen, muy bien, tenemos mucho dinero para invertir. Muy bien, pero ¿en dónde? Y entonces este tipo de estudios los orienta muchísimo a ellos. ¿Por qué? Porque no quieren tener problemas de corrupción, quieren ser transparentes, quieren que haya seguridad jurídica para sus inversiones, que haya un Estado de Derecho que defienda, que sea justo, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí la importancia de estos estudios y de ahí que yo repita que es una mala noticia para México, porque muchos inversionistas que tenían en la mira invertir en México y leen este tipo de informes, por lo menos se la van a pensar 2 veces, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, en el caso de México, si bien se está calificando Business Insider a esas naciones, y bueno, en este lugar, con base a las encuestas en las que participaron, insisto, 15,000 líderes de negocios de 141 economías, el caso de México lo consideran, por supuesto, como es el gigante latinoamericano, el más preocupante de todos, claro, ¿no? Porque, bueno, por tratarse de una economía más avanzada que sus pares latinos, sin lugar a dudas, y en el índice global de competitividad ocupa el lugar 51 de 138, y eso que escaló 6 peldaños en este año. Recientemente la semana pasada se dio a conocer este índice en el que México mejoró también en este índice global de competitividad, ¿no? Sí, fueron 6 lugares que también, sí. Bueno, si nosotros mencionamos las malas noticias, esa es una buena noticia, pero que se opaca un poquito, ¿no? Digamos, por lo modesto del avance, que aunque sea modesto hay que mencionarlo, hay que decirlo, pero ante estos otros se opaca, ¿no? Esos pequeños brinquitos que dimos hacia adelante, ¿no? Unos pequeños saltitos hacia adelante, 6 para ser más concretos. Y fíjate, lo que tú ya mencionabas, precisamente a estos líderes de negocios se les preguntó, ¿cuáles son los factores que hacen que usted tome una decisión positivo o negativo para invertir en los países y sobre todo en los latinoamericanos? Bueno, por supuesto que los factores que asustan a los inversionistas es en primer término la corrupción, y ya vemos que es uno de los que México sale muy mal calificado. Es el más grave, seguido del crimen organizado, en el que también México tiene problemas, y también otros factores que tú ya mencionaste, los administrativos, como la ineficiencia de la burocracia. Sí. Ahí está. Ese es un sistema, están ligados todos. Y bueno, según el Foro Económico Mundial, los países desarrollados con mayores índices de corrupción, aquí sí es en el que México está en el número 1, es México con 2.5, que tiene que ver con el ranking de Business Insider, Eslovaquia tiene 2.7, Italia 3.1, que también es un país muy corrupto, Italia. Bueno, recordemos a Berlusconi, las permanentes crisis políticas, bueno, aunque ahora han mejorado un poco, ¿no?
no aquellas de los años 70 que caían gobiernos y no se conformaban, etc. Pero siempre ha sido en ese aspecto un poco caótico, pero muy a la italiana, caótico en su, digamos, sistema de gobierno, pero un país rico. Sí, claro. Un país rico, industrializado, con una industria importante, una industria turística muy importante, etcétera, con una gran tradición. Eso les ayuda mucho el aspecto turístico. Sí, que es así, muchos dolores de cabeza para los politólogos. ¿Cómo es posible que haya un desarrollo económico, ¿no? Un grado de industrialización alto con un caos político, ¿no? Incluso en los años 70 hasta con problemas de guerrillas urbanas, etcétera, ¿no? Y aparte la mafia, también delincuencia organizada, ¿no? Ahí está otro factor. Bueno, recientemente en Roma, por ejemplo, se eligió a la primera alcaldesa de Roma en la historia. Recientemente, ojalá que algún día podamos hablar de quién es esta mujer que logró conquistar a los romanos que votaran por ella. Hungría tiene el 3.1 también a la par con Italia. Grecia 3.2. Bueno, pues Grecia tiene graves problemas en materia económica. Recientemente fue uno de los primeros que quiso salirse de la Unión Europea con el famoso Brexit, que de ahí surgió este término, ¿no? Sí. Y que se consolida ahora con el Brexit en el Reino Unido. La República Checa 3.3, España 3.4. Sí, España tiene problemas, ya hemos hablado de algunas compañías que tienen malas prácticas, sobre todo en el exterior. Bueno, en el interior ya vemos que tienen problemas graves, hay, como dicen ellos, hay ahora expolíticos imputados, ¿no? Fuertemente por problemas de corrupción, una corrupción en los partidos políticos, etcétera. Pero también ahí lo notable de esta lista que acabas de mencionar es que vienen países de la antigua Europa del Este exsoviética, ¿no? Eslovaquia, la República Checa, etcétera. Y allí la disculpa un poco es que no tiene, que es muy reciente su tradición, digamos, de apertura, de negocios, de transparencia, ellos más en regímenes autoritarios, ¿no? que más transparentes, más democráticos como los tienen ahora. Y que allí el factor cultural es muy reciente, entonces están aprendiendo muy rápidamente, pero todavía tienen problemas. Y los otros, Italia, que ya hemos mencionado, España, que tiene problemas graves ahora, y con Grecia, que vienen también de una democracia joven después de una dictadura militar, ¿no? Entonces es joven y está, digamos, en pleno conocimiento y aprendizaje de estas nuevas. Bueno, en el caso de España también, que tiene graves problemas, además de estos de corrupción, también políticos, porque ya va para más de 9 meses que no ha logrado conformar gobierno. Y parte de que no ha logrado conformar de gobierno tiene que ver con la corrupción, porque el Partido Popular de Mariano Rajoy se le acusa de graves irregularidades, actos de corrupción a los que se responsabiliza también directamente a Mariano Rajoy, aunque no sea el responsable. Pero ciertamente no han logrado hacer gobierno porque nadie quiere aliarse con el Partido Popular de Mariano Rajoy por temor precisamente a que los vinculen con los actos de corrupción a los que se le acusa a él y a su partido, el Partido Popular, ¿no? Así es. Entonces, pues aquí está un indicativo de la situación grave. Y no nada más es porque también en Cataluña hay graves problemas de acusaciones de corrupción contra pues dirigentes de partidos también y empresarios también de esta región de España, ¿no? Así es, sí. Y bueno, Corea del Sur tiene 3.5, Polonia 3.7 y Eslovenia 3.7. Son los países ahí, pero en esta lista de 10 países, México es el número 1 en materia de corrupción. Bueno, otra mala noticia, ¿no? Así es, vamos a hacer una pausa, regresamos con el doctor Francisco Hernández Lomelí, Jueves de Gobernanza. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en este Jueves de Gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Un tema que tiene que ver precisamente con gobernanza es cómo perciben los habitantes de cada ciudad, precisamente su ciudad, y los servicios que reciben de sus autoridades. Netamente es un tema de gobernanza, y recientemente el Gabinete de Comunicación Estratégica hizo un estudio que fue titulado Las ciudades más habitables de México. Y bueno, resulta que pues aquí, de una vez la detectamos, Guadalajara, su zona metropolitana, salieron por encima de la media nacional.
están de 6 para arriba, ¿no? En promedio. Hubo algunos rangos en que sí se calificaron más o menos bien, pero el promedio es de 6.1. Las ciudades de la zona metropolitana de Oaxaca como habitables en materia de servicios, pero sí los alcaldes no salieron bien evaluados, aquí sí fueron reprobados, todos los alcaldes en general. Resulta que la ciudad con el peor, pues, ¿cómo diré?, las condiciones para vivir, o la ciudad menos habitable es Ecatepec en el Estado de México, Chilpancingo en Guerrero y Naucalpan también en el Estado de México. Son los 3 peores municipios para vivir en México, según este estudio del Gabinete de Comunicación Estratégica. Sí, sorprende en el Estado de México porque en el caso de Naucalpan, ¿no? Es digamos, un municipio altamente industrializado, hay mucha industria ahí, por lo tanto es rico, es decir, recauda una buena cantidad de dinero, cosa que no tienen otros municipios de donde recaudar, porque no hay mucho negocio, ¿no? Y sin embargo con unas condiciones o calidad de vida muy a la baja, reprobados al final de la tabla de los municipios, de las ciudades en México, y Ecatepec sí es con menos recursos de dónde allegarse, ¿no? Pero también habla de una baja generalizada. Hemos comentado también en otras encuestas, otros estudios sobre percepción de inseguridad, donde el Estado de México también repuntaba. También salió. Entonces aquí vemos otra vez estas concordancias, ¿no? Entre criminalidad, inseguridad, y entonces los niveles de vida, la percepción del buen vivir cae. Indudablemente, ¿no? Sí, ¿qué es lo que mide precisamente, o lo que midió el Gabinete de Comunicación Estratégica? Bueno, son 3 factores y se calificaron del 0 al 100. Y bueno, es el índice de calidad de vida, índice de satisfacción con los servicios y el índice de satisfacción con el desempeño de alcaldes. Es lo que se midió. Bueno, Ecatepec pues salió mal precisamente en estos 3 rankings. Entre los servicios es recolección de basura, atención a fugas de agua, pavimentación, bacheo, desasolve, drenaje, control del comercio, del ambulantaje, y pues ahí salieron muy mal calificados. Ecatepec, el municipio más grande del Estado de México, obtuvo tan solo 48.8 puntos de calificación, ¿no? La ciudad mexiquense tiene carencias en vivienda, infraestructura educativa, movilidad, limpieza del aire, seguridad pública y empleo. O sea, por eso es el peor municipio. Sí, para vivir. ahora lo que acabas de mencionarnos tiene que ver con servicios que otorga el ayuntamiento. Sí, claro, es el Entonces, ayuntamiento. directamente el ayuntamiento es el que tiene el contacto del día a día con el ciudadano, cosa que un gobierno del estado está como un poquito más lejano, ¿no? El federal todavía más, y es al municipio al que tiene que encarar esto, el bacheo, la fuga de agua, la recolección de la basura. O sea, son servicios típicamente que proporciona el ayuntamiento, ¿no? o los municipios. Y ahí es donde están reprobados. Ahora, insisto que me sorprende el caso de Naucalpan porque tiene recursos, se allega. En el caso de Chilpancingo, bueno, es una capital pero en un estado tradicionalmente marginado, ahora más castigado. Con problemas de inseguridad. Cruzado con muchos pleitos, ¿no? Entre muchos bandos. Y uno de los resultados es la caída de la calidad de vida en ese Sí, municipio. en el caso de Chilpancingo, ahí que salió calificado con 49.7 unidades, y es la segunda peor ciudad para vivir. Naucalpan 51.3. Y en cuanto a satisfacción de servicios, aquí Ecatepec volvió a salir el municipio por calificado, sacó 48 puntos. Tuxtla Gutiérrez en Chiapas completó. Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, los dos en cuanto a satisfacción con los servicios, los chiapanecos dicen, oigan, pues estamos muy mal, no nos dan los servicios adecuados. Tanto Tuxtla como Tapachula completan este top 3 de los municipios peor evaluados en cuanto a satisfacción con servicios, ¿no? Sí. Y en este indicador, Chilpancingo tuvo una calificación de 51.8 y Naucalpan 52.3, o sea que más o menos, pero están dentro del rango de reprobados. ¿Cuáles son los alcaldes, los peores alcaldes del país? Pues vamos a balconearlo, pues que es Fernando Castellanos Cali Mayor, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez,
es el peor evaluado en el país, lo calificaron solo con 30 puntos, 30 de 100. Lo tundieron, o sea, 3. Como a los jaguares, ¿no? No, pues ahí está, por eso en Tuxtla, que lo consideran ahí que los servicios, la satisfacción de los chiapanecos en Tuxtla es en este rango, pues dijeron el alcalde, ¿cómo lo calificas? 30. Marco Antonio Leiva de Chilpancingo tiene una calificación de 31, o sea, también está muy mal. Indalecio Ríos, el de Catepec, pues él sacó 35.2 y Edgardo Armando Olvera de Naucalpan tiene 40 puntos también, 4. Son los 4 peor alcaldes del país. Bueno, ¿qué podemos decirles? No, pues que se pongan a trabajar, ¿no? El tiempo que les queda, ¿no? Sí. Que ahora, todavía pueden revertir esos lugares. Bueno, ya dimos a conocer los municipios pues, considerados con los peores niveles de vida, de satisfacción del país. ¿Cuáles son los mejores? Los contrastes. Mérida, Yucatán y Saltillo son las 3 mejores ciudades para vivir. Las 2 mejor, Mérida, Yucatán y Saltillo, Coahuila. De Mérida ya teníamos, es la que tiene menor índice de criminalidad, mejor percepción de seguridad ciudadana, etcétera, menor índice de secuestros, etcétera, etcétera. Y además es preciosa y se come delicioso. No, una ciudad muy bonita. Espectacular Mérida. Y el único pero que le pondré yo es el calor, pero bueno, como vamos de vacaciones, hasta lo disfrutamos los 4 o 5 días que estamos ahí. Y también me da, esa es como su premio y que ha sido constante durante años, ¿no? Pues la ciudad, Mérida. Y Saltillo, a mí me da mucho gusto porque estas ciudades norteñas están mejorando mucho su calidad de vida, su percepción de seguridad, etcétera. Hablamos en los programas pasados de Ciudad Juárez, cómo iba mejorando aquellos indicadores también estaba bien ubicado, tremendos. Saltillo había dado un salto importante en percepción de seguridad, etcétera. Y ahora ya entra en la segunda mejor ciudad, digamos, para vivir, ¿no? O de mejores condiciones de vida. Me da muchísimo gusto por las ciudades norteñas que están revirtiendo estos mala prensa que desafortunadamente... En algún momento también tuvo problemas de inseguridad. Sí, todo en general, ¿no? Sí. Esa zona del norte. Y me da muchísimo gusto porque es una ciudad muy especial, ¿no? Con su industria, pero también con historia. Don Armando Fuentes Aguirre de estar muy contento porque ves que él adora y ama su ciudad Saltillo, ¿no? Entonces me da mucho gusto que vayan y te diría yo, a pesar de los Moreira. Y mira que eso es una tarea difícil, pero con mayor razón. Ahora que me lo recuerdas, con mayor razón. Con mayor razón te da gusto. Me sumo, sí, a la alegría, ¿no? de Saltillo que va subiendo. En el caso de Jalisco, a ver, todas las ciudades de la zona metropolitana de Guadalajara, aquí el promedio de puntos es 61, o sea, no está bien, pero bueno, está arriba de la media nacional. Esto en índice de calidad de vida, 64.1 en el índice de satisfacción de servicios. Y los alcaldes, pues, oye, ¿cómo calificas a tu alcalde? 54 para el índice de desempeño de alcaldes, es lo que señaló la población de la zona metropolitana. Y esta encuesta es reciente, de hecho se hicieron 30.400 entrevistas en esta encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica y se elaboraron del 30 de junio al 19 de julio de este año en 60 municipios del país, ¿no? Muy bien. Con mayor número de población y las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Sí, que además que sirva también para una sana competencia entre ellos, ¿no? Y lograr mejor posicionamiento, que no basta nada más tener la marca ciudad o etcétera, sino esto es lo que necesita el ciudadano y es lo que está exigiendo y es lo que califica, ¿no? Servicios municipales, servicios públicos como de primera atención, ¿no? Todos estos los que han mencionado. Sí, fíjate que me llamó la atención también otra encuesta, cambiando de tema, el Instituto de Mercadotecnia y Opinión, que es de César Morones, jalisciense, a quien le enviamos un saludo, pues él hizo una encuesta también, encuesta nacional en México sobre identidad nacional. Este es en el marco del Programa Internacional de Encuestas Sociales. Resulta que 7 de cada 10 mexicanos considera que el país tiene alguna cosa que lo avergüenzan a él. Pues claro, 7. hay muchas cosas.
Yo diría que además de 7, pues hay más, yo diría que a veces hasta más, ¿no? ¿Tú te considerarías dentro de esos 7? Sí, ¿Hay claro. algo que yo también. Sí. Yo confieso que sí, hay cosas del país que me avergüenzan. Muchas de las que hemos hablado aquí. De las que hemos hablado aquí recurrentemente. La impunidad. Sí. Eso me avergüenza. La falta del Estado de no existencia del Estado de Derecho. Las fallas en el Estado de Derecho. La impunidad. Eso me avergüenza del Los país. servicios que hay también. Algunos lamentables de vergüenza también. Sí. Yo sí me considero dentro de eso de 7 de cada 10 mexicanos que dicen que hay algo que le avergüenza el país. Y yo me sumo a ellos y lo repito, ¿no? La impunidad, la violencia, la corrupción, eso me avergüenza profundamente de mi país. Y algunas actitudes que tenemos los mexicanos hacia los propios mexicanos y hacia el propio país también. A veces digo, bueno, pareciera que nos odiamos y que odiamos a nuestro propio país. La discriminación entre nosotros mismos también. Sí, sin embargo, el 80% de los mexicanos dice sentirse orgulloso de su país, pero no de su democracia. Ese es difícil. Yo también me diría, yo también me sumaría a ese 80%. Es decir, estoy orgulloso, estoy contento, me siento cómodo ser de México, al ser ciudadano mexicano, etcétera, etcétera. No tengo ningún problema, al contrario, tengo rasgos de orgullo, ¿no? Estoy orgulloso de ser mexicano. El otro, también, no sé. Oye, el 8 de cada 10 que se enorgullecen de México dicen que lo que los hace sentirse muy orgullosos es la historia que tiene el país. Eso es, yo estoy muy orgulloso de este linaje histórico, con nuestras contradicciones, con todo lo que somos ahora. Pero en la democracia yo sí estoy orgulloso de lo que hemos logrado, aunque también puedo decir que tengo un sentimiento de frustración en ir muy despacio en estos logros. Yo sí soy de los que defiende la democracia, los avances democráticos en México, los que apoya los avances democráticos, los que reconocen un avance democrático. Yo me sumo a esos, pero también me desespera, me frustra que a veces tenemos la sensación de estancarnos, ¿no? Cuando esto debe ser permanente y más avances. Claro. Y a veces y eso sí me frustra, pero no estoy peleado o incluso que no me enorgullezca lo que hemos logrado en materia democrática, modesta y todo, pero bueno, parece que ese es el ritmo que llevamos, ¿no? Claro. Francisco, vamos a hacer una pausa, regresamos ya a la parte final del Báscula, jueves de gobernanza, volvemos. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. En 2014, mire usted, la Secretaría de Educación implementó un programa de inclusión y alfabetización digital. Este consistía en la entrega de tabletas, iPads, computadoras a niños de quinto y sexto año de primaria. Este programa fue implementado por el secretario de Educación, Emilio Choaifet. Y bueno, el objetivo era fortalecer el sistema educativo, recortar también la brecha digital mediante la entrega de dispositivos personales para promover esta reducción y promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Pues resulta que en esta semana se dio a conocer que este programa se cancela precisamente por el recorte presupuestal. Francisco. Lamentable la noticia y la decisión de haber cancelado este programa. En su momento, cuando anunciaron en 2014 el programa de repartir masivamente, podemos decir, dispositivos, ¿no? iPads, computadoras, yo era de la parte crítica, es decir, está muy bien, vamos a regalar, yo no tengo nada en contra de regalar, pero hay que evaluar qué queremos, qué esperamos, hay que blindar el programa, blindarlo, y aquí ya vemos que ya lo abandonaron. Es decir, ¿para qué se las quiere regalar? Todo programa, también lo hemos dicho, todo programa público se tiene que evaluar, funcionó o no funcionó, se corrige, se corrige el rumbo, se es más ambicioso o menos, etcétera, ¿no? En una evaluación objetiva, o lo más objetivamente que se pueda hacer. Y este programa no veíamos mecanismos de evaluación.
Entonces eso es muy peligroso, porque entonces no sabemos si está funcionando o no. Dar masivamente sabemos que da también votos, salen buenas fotografías, de momento te pones en buena posición mundial, de decir, miren, México invierte esto para abatir la brecha digital, muy bien, pero tiene que ser sostenido este programa. Es muy complicado, no hay una fórmula única, pero es de constante, sí, ensayo y error, pero de manera consciente. Y aquí ya de buenas a primeras se abandona. Y entonces los grandes objetivos de México Conectado, de llevarnos a abatir la brecha digital, de cubrir todos los espacios públicos con internet para que los niños desarrollaran sus habilidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Es cierto que dicen que van a anunciar un nuevo programa, por supuesto. Y el pasado, ¿dónde está la evaluación? ¿En qué fallamos? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Fue pésimo? Públicamente vamos a evaluarlo. Porque se invirtió en esto y que ya de nada sirvió. Se invirtió, se dieron cientos de miles de Fíjate, se entregaron dispositivos. 240,000 equipos, alumnos, beneficiaron a 220,430 alumnos de quinto y sexto en primarias públicas, de los cuales 25,922 alumnos fueron de Colima, 101,000 de Sonora y 92,713 de Tabasco. Y en el caso de Tabasco, yo recuerdo una información que surgió en ese entonces, o sea, le entregaron computadoras y dispositivos o tabletas a niños que vivían en zonas donde ni siquiera había internet, ¿no? Entonces la pregunta era, pues entonces ¿para qué le das esos instrumentos? Si el objetivo es recortar la brecha digital, pues de nada les va a servir. Nada, no se pueden conectar, entonces no desarrollan habilidades digitales, o es más difícil, ¿no? Al no estar conectados, etcétera, etcétera. Y ahora, todos esos equipos que se dieron, ¿qué va a suceder con ellos? Eso fue nada más en el primer año. En el segundo año, por ejemplo, se entregaron 709,824 tabletas, ¿no? 20,000 aulas y 16,700 escuelas de 5 estados. Acá en el segundo año fue en 5 estados: Sonora, Colima, Tabasco, Estado de México y Puebla. Hay también el Distrito Federal, ¿no? Ahora, ¿qué va a suceder? Las máquinas estas, digamos la industria computacional o de dispositivos móviles, perdón, muy rápidamente caen en la obsolescencia. Sí. 2, 3 años. Entonces la manera de hacerlos rentables es un uso intensivo, 2, 3 años. Porque ya después para hacerlo lento, renovarlo, software, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Fueron así desechables? No había un programa, que era lo que dijimos en su momento, criticamos, de reposición de material obsoleto, ¿no? Para que fuera, digamos, permanente, ¿no? O por lo menos 5 años hasta que se hiciera otro programa. Nada, se dieron así como, arréglatelas. ¿Dónde estaba el programa de educación para el uso de esas computadoras? Se le dieron a los niños y sabes que ahí te las arreglas, toma y haz la tarea con ellas, ¿no? Sin asesoría, sin clases exclusivas de computación, talleres, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fue un programa en su momento controvertido y digamos, bueno, estamos improvisado, viendo, ¿no? improvisado, resultón, iba a dar votos, iba a titulares, etcétera, pero ya lo vemos, ¿no? Estaba destinado a esto. Se invirtieron o se gastaron 6,662 millones de pesos en este programa en 3 años, y bueno, este programa, debido al recorte presupuestal, pues ya no tiene recursos dentro del proyecto 2017, cuando menos del proyecto de presupuesto para el próximo año, ya no tiene recursos este programa, y de acuerdo con la organización Mexicanos Primero, pues este es un ejemplo de un mal gasto en materia educativa, ¿no? Fíjate, ni siquiera soportó el propio sexenio que lo llevó a la luz, ¿no? Ni siquiera. Todavía dices, de nuestra cultura del sistema métrico sexenal, sabemos que bueno, sale un sexenio y llega el otro y tira lo demás y cambia. Pero ni siquiera cubrió los 6 años, ¿no? Entonces, con las cifras así, la manera abrupta que se corta, que todavía no tienen el programa sustituto, porque no lo han anunciado,
va a ser otra improvisación, supongo. Dicen que las próximas semanas se anunciará una nueva estrategia digital, será una revisión del funcionamiento también de las tabletas estas que ya se entregaron para tratar de incorporarlas a este nuevo programa de inclusión digital, y además se espera también los detalles de los nuevos apoyos para los niños y seguir en este camino de reducir la brecha digital en el país. Mientras los niños en el limbo con unos aparatos que dicen, mira, ya no te vamos a dar más, por lo menos de este modelo, si se descompone, no sé cómo lo vayas a arreglar tú, ahí te lo dejo, es tu regalo y adiós. Y fíjate, qué mala forma, ¿no?, de terminar. Claro, porque además de eso, la Auditoría Superior de la Federación dijo que en 2014 que está realizando revisiones permanentes a la aplicación de los recursos de los programas públicos, porque son recursos públicos, y se detectó que tan solo en 2014 el 58% de los dispositivos entregados presentaron alguna falla técnica, la mayoría resultaron afectados por algunos virus, su rendimiento no fue el adecuado o simplemente ni siquiera funcionó. Y fíjate quién hace la auditoría el informe, la auditoría. ¿Y dónde está el de la propia SEP? ¿Dónde está la autocrítica del programa, ¿no?, de quienes lo echaron a andar, quienes lo diseñaron? Fíjate, la auditoría también les preguntó, oye, ¿estás utilizando el equipo que te dieron? Resulta que el 65% de los alumnos llevaba su tableta a la escuela de 1 a 3 días, nada más. El 18% más de 3 días, pero resulta que el 15% jamás la usó en su escuela. Son datos tremendos. Que indican una falta de supervisión, ¿no?, tanto de maestros como de la autoridad educativa en las entidades donde se implementó este programa, ¿no? Porque la obligación del alumno, creo yo, pues es llevar su dispositivo para que pueda colaborar, coadyuvar a reducir esta brecha digital, pero además de él también colaborar para eficientar más su educación. Y no lo llevaba, el 15% jamás lo usó. Ahí lo tenemos. Si no es que lo vendieron, dice el productor, ¿no? Seguramente él tenía esas malas mañas, ¿no? Cuando le entregaban los libros de texto, seguramente. Posible, sobre todo los de ejercicios, ¿no? Exactamente. Ya los comprabas ya hechos. No, pero ahí está un ejemplo de que no hubo supervisión, ¿no? No hubo supervisión, no hubo seguimiento. Ese es tremendo, desafortunadamente muy común en programas públicos. De falta de seguimiento, control, ajuste. No es perfecto ninguno, se van ajustando. Ningún programa es perfectible, pero se van ajustando. Claro, sí, pero con disposición, ¿no? Y no que tenga que ser la auditoría, es decir, un órgano de control y fiscalización, quien señale las fallas del programa, ¿no? Así es. Bueno, Francisco, llegamos al final de La Báscula, Jueves de Gobernanza. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias a usted. Que pase muy buenas tardes. La Báscula, el peso de las ideas.